Un disparo rompió el silencio. No fue en un escenario. No fue en una película. No fue parte de un espectáculo. Fue en una habitación matrimonial en 1967. La bala no mató a nadie, pero dejó algo más profundo que un agujero en la pared. Dejó miedo. Dejó un mensaje. Dejó una marca que tardaría décadas en hacerse pública. Enrique Guzmán era el ídolo juvenil del momento. El rostro del rock and roll en español. El cantante que llenaba teatros y provocaba histeria colectiva. Silvia Pinal era la diva absoluta del cine mexicano, respetada dentro y fuera del país. En las portadas parecían una pareja intensa, glamorosa, apasionada. En privado, la historia era distinta. Lo que ocurrió aquella noche no fue un arrebato aislado. Fue el punto más visible de un patrón de control, celos y violencia que creció bajo la protección de la fama y del silencio. Durante años, México aplaudió sin hacer preguntas. La imagen del ídolo era más fuerte que cualquier rumor. Hoy, casi 6 décadas después, el relato se invierte. La mujer a la que intentó dominar murió convertida en leyenda. El hombre que creyó ser intocable enfrenta algo más duro que un tribunal: la memoria colectiva. Y esta historia no empieza con canciones. Empieza con poder. Para entender lo que ocurrió en aquella habitación en 1967, hay que retroceder casi una década, cuando México descubría el rock and roll como si fuera una puerta prohibida hacia otro mundo. A finales de los años 50, en un país conservador, jerárquico y profundamente machista, apareció un joven delgado, insolente, con sonrisa desafiante, y una energía que desentonaba con los boleros formales de la época. Enrique Guzmán no cantaba con solemnidad. Cantaba con provocación. Con los Teen Tops lanzó versiones en español de éxitos estadounidenses que hicieron vibrar a una generación que pedía aire. La Plaga, Popotitos. Canciones que no solo sonaban distintas, sino que representaban ruptura. Las adolescentes gritaban su nombre. Las revistas lo colocaban en portada. La televisión lo buscaba. El dinero llegó rápido. Demasiado rápido para alguien que apenas empezaba a formar su identidad adulta. El país necesitaba un ídolo juvenil, y Enrique estaba dispuesto a ocupar ese trono. Pero la adoración tiene un efecto secundario peligroso cuando no encuentra límites. Cuando miles de personas te miran como si fueras invencible, la frontera entre confianza y grandiosidad comienza a diluirse. Los psicólogos describen este fenómeno como una expansión del yo, una percepción de superioridad sostenida por aplausos constantes. Enrique no solo era famoso, era celebrado, y la celebración repetida moldea el carácter. En un México donde la masculinidad tradicional se asociaba con dominio, autoridad y control, el joven cantante encontró un contexto ideal para reforzar esa idea. El hombre manda. El hombre decide. El hombre no pide permiso. La fama amplificó esa enseñanza cultural. Si en casa y en la calle el varón era centro de gravedad, en el escenario lo era aún más. Con el paso de los años, dejó de ser únicamente cantante. Se convirtió en figura pública con influencia real. Aparecía en cine, en televisión, en entrevistas. Su imagen ya no era solo musical. Era símbolo de modernidad juvenil. Y con cada contrato, con cada aplauso, la sensación de invulnerabilidad se consolidaba. Pero la invulnerabilidad es una ilusión frágil. Detrás del éxito, había inseguridades que no siempre eran visibles. La industria del espectáculo exige competencia constante. Nuevas voces, nuevos rostros, nuevas modas. El miedo a perder relevancia puede instalarse incluso en quienes parecen estar en la cima. Y cuando ese miedo se combina con una identidad construida sobre el control, el resultado no es introspección. Es reafirmación. A mediados de los años 60, Enrique ya no era solo un cantante juvenil. Era un hombre que había aprendido que el mundo se organizaba alrededor de su deseo. Esa convicción no nació de un diagnóstico clínico. Nació de un entorno que reforzaba cada impulso. Si una conducta generaba aplausos, se repetía. Si una actitud dominante era celebrada como carisma, se profundizaba. La cultura del momento tampoco cuestionaba con facilidad a los ídolos masculinos. Las conductas que hoy generarían debate entonces se interpretaban como temperamento fuerte, celos como prueba de amor, control como protección, autoridad como liderazgo.
El contexto social actuaba como blindaje. Enrique creció dentro de esa burbuja, y entonces apareció el elemento que pondría en evidencia las grietas de ese modelo. Silvia Pinal no era una admiradora más. No era una joven impresionable frente a un cantante famoso. Era una mujer consolidada, reconocida internacionalmente, con prestigio artístico y poder propio, 10 años mayor, más experimentada, más influyente en ciertos círculos culturales. Para muchos, la unión parecía una historia apasionada entre dos estrellas. Para Enrique, según analistas posteriores, pudo haber sido algo más complejo. Conquistar a Silvia no era solo romance. Era validación. Era confirmación de que su magnetismo podía alcanzar incluso a la mujer más poderosa del momento. Pero aquí surge la tensión invisible. Cuando un hombre que ha sido construido alrededor del protagonismo se vincula con una mujer que brilla con luz propia, la admiración puede transformarse en competencia interna. No competencia pública, sino psicológica. Cada aplauso dirigido a ella podía sentirse como desplazamiento. Cada reconocimiento externo podía interpretarse como amenaza silenciosa. En un entorno cultural donde la supremacía masculina era norma no escrita, la idea de que la esposa pudiera ser más influyente o más respetada generaba fricción. Y la fricción no siempre se resuelve con diálogo. Los testimonios posteriores describen un cambio gradual. La admiración inicial se tiñó de celos. Los celos derivaron en vigilancia. La vigilancia en sospecha constante. No de hechos comprobados, sino de percepciones. El éxito de Silvia, lejos de ser compartido como logro familiar, empezó a convertirse en espejo incómodo. Aquí nace el patrón. Primero tensión, luego confrontación, después disculpas, promesas, regalos, y nuevamente tensión. Un ciclo que no se percibe de inmediato desde afuera, pero que se instala con naturalidad en el interior de una relación. El Enrique que México veía en televisión seguía siendo el galán sonriente, el cantante que llenaba auditorios. El Enrique que empezaba a emerger en la intimidad necesitaba reafirmar control para no sentirse desplazado. Y cuando un hombre acostumbrado a dominar percibe que pierde terreno emocional, la respuesta rara vez es ceder. Lo que comenzó como historia de estrellas estaba a punto de convertirse en otra cosa. Y lo peor aún no había ocurrido. La transformación no ocurrió de un día para otro. No hubo un punto exacto donde alguien pudiera decir, aquí empezó todo. Como suele suceder en las historias de control, el cambio fue gradual. Primero un comentario incómodo. Luego una escena de celos disfrazada de preocupación. Después una discusión que terminaba en disculpas y flores. El ciclo se instaló sin anunciarse. Silvia Pinal era una figura acostumbrada a escenarios internacionales, a trabajar con directores exigentes, a recibir elogios que traspasaban fronteras. Su agenda era intensa. Rodajes, presentaciones, reuniones profesionales. Cada nuevo proyecto ampliaba su prestigio. Y cada nuevo aplauso parecía estrechar la paciencia de Enrique. Los testimonios posteriores describen a un hombre cada vez más inquieto. No necesariamente violento al inicio, pero sí obsesivo. Preguntas repetidas, horarios revisados, sospechas constantes. El entorno profesional de Silvia comenzó a convertirse en lista de posibles amenazas. Actores, productores, amigos cercanos. Cualquier figura masculina podía ser interpretada como rival. El problema no era un hecho concreto. Era una sensación interna de desplazamiento. En una cultura donde la masculinidad tradicional se medía en términos de control y superioridad, la autonomía femenina podía vivirse como desafío. Silvia no era sumisa ni dependiente. Era empresaria, productora, protagonista. Tenía criterio propio y decisiones independientes. Esa independencia, admirada por el público, generaba tensión dentro de casa. La tensión comenzó a traducirse en explosiones verbales, gritos, reproches, acusaciones sin pruebas. Después, venía la fase de arrepentimiento, regalos, promesas de cambio, declaraciones apasionadas de amor, un guión repetido que desde fuera podía parecer intensidad romántica, pero por dentro acumulaba miedo. Silvia lo narró años más tarde con una frase precisa. La violencia no llegó de golpe, llegó por escalones.
Primero el empujón que se justifica como accidente. Luego el jalón que se minimiza como arrebato. Después la humillación que se cubre con disculpas públicas. El patrón se acelera. Cada ciclo reduce el margen de tolerancia. Cada explosión deja una marca invisible que no desaparece cuando se cierra la puerta. El entorno tampoco ayudaba. En los años 60, hablar de violencia doméstica no era sencillo. La reputación lo era todo. Las figuras públicas protegían su imagen con más celo que su intimidad. Denunciar implicaba arriesgar carrera, prestigio, estabilidad económica. El silencio era, en muchos casos, estrategia de supervivencia. Enrique, mientras tanto, seguía siendo el ídolo juvenil. Su sonrisa en televisión no revelaba el desgaste interno. El contraste entre el personaje público y la dinámica privada se hacía cada vez más pronunciado. Y cuando la distancia entre ambas versiones se agranda, el equilibrio se vuelve frágil. Los celos dejaron de ser insinuación. Se convirtieron en vigilancia constante, llamadas inesperadas, apariciones sorpresivas en grabaciones, revisión de conversaciones. La casa comenzó a sentirse menos como refugio y más como territorio supervisado. Silvia, según sus propias palabras, empezó a medir el volumen de su voz, a elegir con cuidado cada palabra, a anticipar estados de ánimo. Aprendió a leer miradas como quien observa el cielo antes de una tormenta. No se trataba solo de evitar discusiones, se trataba de evitar detonantes. El ciclo clásico de tensión, explosión y reconciliación se repitió durante años, y luego llegó la noche que cambiaría todo. Una casa en la zona del Pedregal. Lluvia en la ciudad. El ambiente ya estaba cargado antes de que se cerrara la puerta. No era una discusión más. Era acumulación. Alcohol. Reproches. Una sensación de que el control se deslizaba entre los dedos. Cuando un hombre que basa su identidad en dominar siente que pierde terreno, la reacción puede escalar. El arma apareció no como accesorio, sino como símbolo, no necesariamente con intención directa de matar, sino con intención clara de imponer. El disparo no terminó en tragedia fatal. La bala quedó incrustada en la pared. Pero el mensaje fue inequívoco. El miedo puede convertirse en herramienta. El sonido metálico selló algo que ya venía fracturándose. Después del estruendo, vino un silencio distinto. No el silencio previo a la tormenta, sino el que sigue a una línea cruzada. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Silvia sobrevivió, pero la relación ya no era la misma. El control había alcanzado un punto de no retorno. El miedo se instaló como presencia permanente. El país no supo nada en ese momento. Las portadas continuaron mostrando glamour. Los estrenos siguieron adelante. El ídolo mantuvo su lugar. Pero dentro de esa casa se había escrito un capítulo que no podía borrarse con canciones. Y lo más inquietante es que el disparo no quedó en la pared, quedó en la memoria. Y esa memoria, con el paso de los años, encontraría otras voces para salir. El disparo no apareció en los periódicos al día siguiente. No hubo titulares, ni fotografías, ni declaraciones oficiales. En un México donde la imagen pública valía más que la verdad doméstica, el silencio fue más fuerte que el estruendo. Pero el silencio no significa ausencia de consecuencias. Después de aquella noche, en 1967, algo se instaló definitivamente en la casa. No era solo miedo, era una nueva jerarquía emocional. Cuando un arma aparece en una discusión, la dinámica cambia para siempre. Ya no se trata de palabras, se trata de poder. Silvia Pinal continuó trabajando, siguió filmando, produciendo, asistiendo a eventos. Desde fuera parecía intacta, profesional, elegante, firme, pero años más tarde confesó que vivía en estado de alerta constante. No hablamos de un susto aislado, hablamos de una vigilancia interior permanente. Aprendió a medir gestos, a anticipar cambios de humor, a leer el tono de voz antes de que se transformara en reproche. Esa es la anatomía del terror doméstico. No siempre deja moretones visibles, deja hábitos, deja reflejos, deja la costumbre de caminar con cuidado dentro de tu propia casa. El patrón se consolidó. Primero tensión, luego explosión. Después arrepentimiento, flores, promesas. Un periodo breve de calma que no era paz, sino pausa.
Y de nuevo tensión. Este ciclo, documentado por especialistas en violencia doméstica, tiene una característica clave. Se acelera con el tiempo. Cada vuelta es más rápida que la anterior. Cada explosión requiere menos detonante. Enrique seguía siendo el ídolo. Su imagen pública permanecía limpia. Las entrevistas mostraban al cantante seguro, carismático. El público no veía lo que ocurría puertas adentro. Y en aquella época, pocas mujeres encontraban respaldo social para denunciar dinámicas así. Pero hay un detalle que cambia la narrativa. Silvia no estaba completamente sola. Según relatos posteriores, la situación llegó a oídos de una figura poderosa del gobierno de la época, Mario Moya Palencia. No hubo escándalo público. No hubo conferencia de prensa. Hubo algo más típico del sistema político mexicano de aquellos años. Un aviso entre sombras. Protección discreta. Mensaje indirecto. Recordatorio de que incluso los ídolos tienen límites cuando el Estado interviene. Ese gesto no resolvió el problema de raíz, pero sí marcó una frontera. Enrique entendió que no era absolutamente intocable. El arma había enviado un mensaje dentro de la casa. La advertencia política envió uno hacia él. Aún así, la herida ya estaba hecha. Silvia sobrevivió al matrimonio. Se divorció. Reconstruyó su vida profesional. Pero el daño no desaparece con una firma legal. El trauma no se archiva. Y aquí comienza la segunda capa de la historia. Los hijos. Porque la violencia doméstica no se queda entre dos adultos. Se filtra. Se instala en el ambiente. Se convierte en idioma invisible que los niños aprenden sin que nadie se los enseñe. Alejandra Guzmán creció dentro de ese clima. No necesariamente presenció cada discusión, pero sí absorbió la tensión. Los niños perciben lo que los adultos intentan ocultar. Perciben el silencio denso. Perciben el cambio de energía en una habitación. Años después, Alejandra reconocería que vio episodios de violencia, que entendió demasiado pronto que el amor podía transformarse en amenaza. Esa experiencia no desaparece cuando se crece. Se transforma en patrón. La hija se convirtió en símbolo de rebeldía, fuerza en el escenario, intensidad emocional, una imagen de mujer indestructible. Pero muchos analistas han señalado que la fuerza también puede ser armadura, una manera de no sentirse vulnerable de nuevo. Luis Enrique, el otro hijo, tuvo una reacción distinta, más discreto, más dependiente. Cuando un niño crece sintiéndose secundario o accidental, puede desarrollar inseguridades profundas, y esas inseguridades influyen en decisiones futuras. Así, el disparo de 1967 no solo quedó en la pared, se trasladó al comportamiento de la siguiente generación. El apellido Guzmán Pinal comenzó a cargar algo más que fama. Cargaba una herencia emocional. Durante décadas, México siguió celebrando la música de Enrique. Las canciones no dejaron de sonar, pero el relato íntimo permaneció bajo la superficie. Silvia habló mucho tiempo después, cuando ya no necesitaba proteger a nadie. Y cuando habló, lo hizo sin dramatismo exagerado. Describió escalones, describió miedo, describió control. Lo más inquietante no fue el disparo en sí. Fue la frase que Enrique escribiría décadas más tarde, minimizando lo ocurrido, insinuando que ella se lo merecía. Esa frialdad revela algo más profundo que un arrebato. Revela convicción. Y cuando la convicción de derecho se combina con poder y silencio social, el daño se multiplica. Pero la historia todavía no había terminado. Porque el patrón que comenzó con una esposa no iba a detenerse ahí. La siguiente ruptura no vendría del pasado. Vendría de la tercera generación. Y esa vez, el silencio ya no sería posible. El disparo de 1967 no solo fracturó un matrimonio. Fracturó una estructura emocional que tardaría décadas en mostrar todas sus grietas. Porque la violencia doméstica no termina cuando termina la relación. Se transforma. Se desplaza. Encuentra nuevas formas de manifestarse. Después del divorcio, Silvia Pinal reconstruyó su vida pública con disciplina admirable. Continuó produciendo, actuando, consolidando su legado artístico. Desde fuera parecía invulnerable. Pero dentro de casa, la atmósfera ya no era inocente. Los hijos crecieron en un entorno donde el silencio se convirtió en norma.
La violencia no siempre necesita repetirse físicamente para dejar huella. Basta con haber existido. Alejandra Guzmán absorbió ese ambiente como una esponja absorbe humedad. En entrevistas posteriores reconoció haber presenciado episodios de tensión entre sus padres. No siempre detalló cada escena, pero dejó claro que el miedo no era ficción. Cuando un niño aprende que el amor puede convertirse en amenaza en cuestión de segundos, desarrolla mecanismos de defensa tempranos. En el caso de Alejandra, la respuesta fue intensidad, energía desbordada, una identidad pública marcada por fuerza, cuero, actitud desafiante. La reina del rock, pero la fuerza visible puede ser un escudo contra la vulnerabilidad invisible. Psicólogos explican que quienes crecen en hogares con control excesivo tienden a oscilar entre la rebeldía extrema y la necesidad desesperada de validación. El precio apareció en forma de inestabilidad emocional, relaciones complejas y decisiones impulsivas que marcaron su trayectoria. No como espectáculo gratuito, sino como síntoma. La herida no siempre sangra en silencio. A veces se convierte en grito. Luis Enrique, por otro lado, encarnó otra consecuencia posible del mismo entorno. Más discreto, menos visible, con una identidad menos consolidada. Cuando una familia gira alrededor de figuras dominantes, los hijos pueden sentirse secundarios, casi accidentales. En algún momento se mencionó la palabra chiripazo para describir su llegada al mundo. Esa etiqueta pesa. Crecer con la sensación de ser circunstancial afecta la autoestima. Y la autoestima débil busca pertenencia donde pueda encontrarla. Dependencia emocional, necesidad de aprobación, vulnerabilidad frente a manipulaciones. Así, la violencia que comenzó como control conyugal se convirtió en herencia psicológica. Pero el golpe más irónico estaba por llegar. Enrique Guzmán, ya mayor, encontró en la figura de su nieto Apolo una especie de redención simbólica. Hablaba de él como continuidad, como legado, como prueba de que la sangre seguía intacta. En un hombre educado bajo valores patriarcales rígidos, la descendencia masculina no es solo afecto, es confirmación de identidad. Apolo aparecía en entrevistas como luz tardía, como última oportunidad de reescribir la narrativa. Mientras la relación con Frida Sofía se tensaba, el nieto ocupaba el centro del relato familiar. La preferencia no era sutil, era visible, pero las familias construidas sobre silencios siempre enfrentan una prueba inesperada. Las dudas comenzaron con comentarios pequeños, rasgos físicos que no coincidían, comparaciones incómodas. Enrique, obsesionado con la idea de linaje, comenzó a expresar sospechas en voz alta, no como inquietud amorosa, como cuestionamiento directo. La prueba de ADN se realizó en discreción, sin cámaras, sin titulares. El resultado fue contundente. Apolo no compartía la sangre Guzmán. El impacto fue devastador, no solo porque rompía una ilusión personal, sino porque derribaba el último bastión simbólico de control. El apellido que durante décadas funcionó como escudo, ahora quedaba expuesto a la ironía más cruel. La biología negaba lo que el orgullo había proclamado. Enrique pasó del orgullo al resentimiento en cuestión de días. Las declaraciones públicas reflejaron molestia más que dolor. Pero detrás de la molestia había humillación. El hombre que defendió la herencia como arma descubría que no tenía control sobre ella. El apellido fue retirado legalmente. El vínculo se rompió en documentos oficiales. Y el niño quedó atrapado en una guerra que no eligió. El patriarca, que creyó dominar cada escena de su vida, enfrentaba una verdad que no podía negociar. Pero aún faltaba algo. Porque cuando la sangre deja de ser garantía, cuando el legado se tambalea, cuando el pasado ya no puede ocultarse detrás de canciones, la historia busca otra voz. Y esa voz vendría de la siguiente generación. Una voz que no pediría permiso para hablar. Y esa vez, el silencio no sería suficiente para contenerla. El apellido Guzquino parecía haber resistido todo. El disparo en la pared, el divorcio, las tensiones con los hijos, incluso la humillación pública del caso de ADN. Pero las historias familiares no terminan cuando los adultos creen que ya han sobrevivido a lo peor. A veces apenas están preparando el terreno. Año 2021. Mientras el mundo vivía entre encierros y miedo colectivo, una voz joven decidió romper un pacto no escrito.
Frida Sofía, nieta de Enrique Guzmán, hija de Alejandra, habló sin metáforas. No insinuó, no suavizó, nombró. La acusación cayó como una piedra en un estanque que llevaba décadas aparentemente en calma. No era la primera vez que el apellido Guzmán se asociaba a controversia, pero esta vez el señalamiento no venía de una expareja adulta ni de un rumor lejano. Venía de la tercera generación, de una nieta. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se polarizaron. Algunos pidieron pruebas inmediatas. Otros recordaron el pasado de control y violencia narrado por Silvia. El patrón resultaba inquietantemente familiar para muchos observadores. Un hombre con poder, una familia que cierra filas, una joven que decide hablar. Enrique reaccionó rápido. Negación absoluta. Lágrimas ante cámaras. Declaraciones donde aseguró que todo era falso, que estaba siendo manipulado, que necesitaba ayuda quien lo acusaba. La estrategia no era nueva. Desacreditar a la mensajera para desactivar el mensaje. Pero esta vez el contexto social era distinto al de 1967. El país ya no era el mismo. La conversación sobre abuso de poder y dinámicas familiares había cambiado. El silencio ya no era obligatorio. Y cuando una acusación así se pronuncia en público, no desaparece aunque se niegue. Lo más doloroso ocurrió dentro de la propia familia. Alejandra Guzmán eligió posicionarse del lado de su padre. Declaró públicamente que ponía las manos al fuego por él. La frase resonó con fuerza. No solo por lo que decía, sino por lo que implicaba. Para quienes han estudiado dinámicas de trauma familiar, esa escena resulta conocida. La hija defendiendo al patriarca. La madre invalidando la voz de la siguiente generación. Frida quedó aislada. Más allá de procesos legales o declaraciones oficiales, el conflicto se volvió íntimo. Madre contra hija, nieta contra abuelo. Un apellido dividido en dos narrativas irreconciliables. El sistema judicial avanzó lentamente. No hubo sentencia pública contundente. Hubo investigaciones, declaraciones, desgaste emocional y finalmente la decisión de Frida de frenar el proceso formal por agotamiento. No retractación. Cansancio. Enfrentarse a una figura con décadas de presencia mediática no es sencillo. La desigualdad de poder pesa. Y cuando la familia no respalda, el aislamiento se multiplica. Mientras tanto, fragmentos antiguos reaparecieron en redes. Entrevistas viejas. Comentarios ambiguos. Gestos que en su momento se interpretaron como bromas y que, bajo nueva luz, provocaban incomodidad. Nada por sí solo era sentencia. Pero el conjunto generaba inquietud. La memoria colectiva comenzó a hacer su propio juicio. El ciclo parecía completarse. Lo que comenzó como control conyugal, luego se filtró a los hijos, y ahora explotaba en la tercera generación. No necesariamente con las mismas formas, pero con la misma raíz. Abuso de poder. Silencio como protección. Lealtad familiar por encima de todo. Enrique envejecía en medio de esa tormenta. Las giras se reducían. Las entrevistas eran cada vez más defensivas. La figura del ídolo juvenil quedaba lejos. La conversación ya no giraba alrededor de canciones, sino de controversias. Y entonces ocurrió el último golpe simbólico. La muerte de Silvia Pinal en 2024. Para el país, fue despedida solemne. Homenajes, recuerdos, reconocimiento a una trayectoria monumental. Para Enrique, fue otra cosa. Fue la pérdida del último vínculo directo con el pasado que podía contextualizar la historia. Intentó aparecer en actos públicos. Pronunció palabras medidas. Pero el ambiente era distinto. Ya no era la pareja intensa de los 60. Era el hombre cuyo nombre aparecía asociado a sombras que no se disipaban. El tiempo no lo absolvió. En casa, el panorama tampoco ofrecía consuelo. Problemas de salud. Cancelaciones de conciertos. Escenarios con butacas vacías. La fama, que durante años funcionó como escudo, ya no protegía. La pregunta inevitable comenzó a circular. ¿Qué queda cuando el aplauso se apaga y la familia se fractura? Enrique Guzmán no enfrentó una sentencia judicial que lo enviara a prisión. Enfrentó algo más lento, más corrosivo, el desgaste de la imagen, la pérdida de legado emocional,
La sensación de que el apellido ya no garantiza respeto automático. El infierno no siempre es fuego. A veces es eco, y ese eco ahora lo rodea. Pero incluso en esta etapa, la historia no termina con un veredicto claro. Termina con una pregunta abierta. Si el silencio protegió durante décadas, ¿qué ocurre cuando ya no protege? Porque hay historias que no se cierran en tribunales, se cierran en la memoria colectiva, y esa memoria no prescribe. El apellido Guzmán dejó de ser sinónimo exclusivo de música mucho antes de que Enrique lo aceptara. Con el paso del tiempo, el peso de la historia comenzó a sentirse más fuerte que cualquier aplauso. Y cuando la tercera generación habló, el equilibrio que aún se sostenía por costumbre terminó de resquebrajarse. Después de las declaraciones de Frida Sofía, el clima familiar se volvió irrespirable. No solo por la acusación en sí, sino por lo que revelaba. Durante décadas, el silencio había sido la herramienta de protección. Ahora ese silencio era interpretado como complicidad. Cada gesto, cada fotografía antigua, cada entrevista pasada fue analizada bajo una lupa implacable. Enrique intentó sostener la narrativa del ídolo incomprendido. Insistió en su inocencia. Señaló que todo era parte de un conflicto emocional mal gestionado. Pero la sociedad ya no reaccionaba como en los años 60. El contexto cultural había cambiado. La tolerancia hacia dinámicas de poder abusivas era menor. El público estaba dispuesto a escuchar versiones que antes habrían sido descartadas. Lo más doloroso no ocurrió en redes sociales. Ocurrió dentro del círculo íntimo. La división entre madre e hija dejó cicatrices visibles. Alejandra defendía a su padre con convicción. Frida insistía en su versión con firmeza. Dos mujeres atravesadas por la misma historia familiar, pero posicionadas en extremos opuestos. Los especialistas en trauma intergeneracional explican que cuando una familia no resuelve su conflicto original, este reaparece con mayor intensidad en la siguiente generación. No necesariamente como repetición exacta, sino como eco amplificado. Lo que Silvia había soportado en silencio, Frida lo gritaba sin filtros. En medio de ese terremoto emocional, Enrique envejecía. Los conciertos se volvieron menos frecuentes. Algunas presentaciones registraron baja asistencia. No era un colapso económico inmediato, pero sí un cambio simbólico. El hombre que llenaba auditorios ahora enfrentaba espacios vacíos. El contraste no pasaba desapercibido. Además, los rumores sobre su salud comenzaron a circular con más insistencia. Problemas cardíacos, cansancio crónico, apariciones públicas cada vez más breves. Él minimizaba los comentarios. Aseguraba que seguía fuerte, que continuaría cantando mientras pudiera. Pero el cuerpo no negocia con la narrativa. La muerte de Silvia Pinal profundizó el aislamiento. Para el país fue un evento histórico. Para Enrique fue un recordatorio. La mujer que había sobrevivido al disparo, que había construido una carrera monumental y que finalmente habló sin miedo. Ya no estaba. La versión oficial del pasado quedaba ahora sostenida por memorias fragmentadas. Sin Silvia, el contrapeso simbólico desapareció. Algunos intentaron interpretar la situación como justicia poética. Otros hablaron de destino. Pero la realidad era más compleja. Enrique no enfrentaba un juicio penal definitivo. Enfrentaba algo más lento y difícil de revertir. La erosión de su legado, porque el verdadero poder de un artista no está solo en sus canciones. Está en la forma en que es recordado. El apellido Guzmán ahora generaba conversación incómoda, no solo admiración. Y cuando el recuerdo colectivo se vuelve ambiguo, el legado pierde solidez. En entrevistas recientes, Enrique mostraba una mezcla de orgullo intacto y cansancio visible. No admitía culpa. Tampoco parecía dispuesto a ceder públicamente. Pero en su mirada había algo distinto. No era miedo. Era desgaste. El infierno que algunos describen no es literal. No es una condena judicial ni un castigo inmediato. Es la sensación de que el control ya no es absoluto. De que la narrativa ya no depende únicamente de tu versión. De que el apellido que defendiste como escudo ahora es objeto de debate. Y quizá la ironía más grande es esta. El hombre que disparó para imponer miedo terminó enfrentando el eco de ese disparo durante toda su vida. El sonido no se apagó en 1967. Se desplazó. Se transformó. Se convirtió en conversación pública décadas después.
Hoy Enrique Guzmán sigue siendo figura conocida. Sigue teniendo seguidores. Sigue defendiendo su verdad. Pero la historia ya no es lineal. Está fracturada en capas, en memorias cruzadas, en versiones que no coinciden. El público puede elegir qué creer. La familia puede elegir a quién respaldar. Pero la memoria colectiva guarda todo. Y cuando el aplauso disminuye y la familia se divide, el escenario se vuelve más pequeño. Queda una pregunta suspendida en el aire. Si el silencio protegió durante años, ¿qué sucede cuando ya no protege? Tal vez la respuesta no esté en un tribunal ni en un comunicado oficial. Tal vez esté en algo más simple y más difícil, en la forma en que las próximas generaciones decidan contar la historia. Con el paso del tiempo, el ruido dejó de ser escándalo y se convirtió en atmósfera permanente. Ya no era una noticia puntual, era un contexto. El apellido Guzmán estaba rodeado de preguntas que no desaparecían aunque nadie las mencionara directamente. Enrique intentó continuar como si la vida pública pudiera separarse de la privada. Anunció presentaciones, concedió entrevistas, habló de proyectos musicales. Se aferró al escenario como quien se aferra a un territorio conocido. Allí, bajo las luces, el pasado parecía diluirse por unos minutos. La música funcionaba como refugio, pero el público no era el mismo. En algunos recintos las butacas mostraban espacios vacíos que antes no existían. No era un colapso total, pero sí un síntoma. El ídolo juvenil que había encarnado rebeldía y modernidad ahora cargaba una historia compleja que parte de la audiencia no podía ignorar. La admiración incondicional había dejado paso a una percepción más crítica. El desgaste también se notaba en el discurso. Enrique hablaba de resiliencia, de persecución mediática, de malentendidos. Insistía en que su trayectoria debía pesar más que cualquier controversia. Sin embargo, la conversación pública había cambiado de eje. Ya no se centraba exclusivamente en su legado musical. Se centraba en su legado humano. Mientras tanto, el distanciamiento familiar seguía sin resolverse. No hubo reconciliación pública entre Alejandra y Frida. No hubo fotografía simbólica que cerrara la herida. Cada una continuó su camino por separado. La fractura dejó de ser noticia diaria, pero nunca dejó de ser real. Enrique, ya en una etapa avanzada de su vida, comenzó a enfrentar otra dimensión inevitable: el tiempo. Los rumores sobre su salud reaparecían con frecuencia. Cansancio visible, apariciones breves, declaraciones donde afirmaba que aún tenía fuerza para seguir cantando. Pero la energía no era la misma que en los años de rock and roll desenfrenado. El escenario, que durante décadas fue su territorio de poder, comenzó a sentirse distinto. No como derrota, sino como límite. Y cuando el cuerpo impone límites, el orgullo no puede ignorarlos. Al mismo tiempo, la figura de Silvia Pinal crecía en el recuerdo colectivo tras su fallecimiento. Documentales, homenajes, revisiones críticas de su obra. Su historia se narraba como ejemplo de fortaleza y supervivencia. Y en cada revisión del pasado, el episodio de 1967 reaparecía inevitablemente. El contraste era evidente. Ella era recordada como mujer que sobrevivió y triunfó. Él era recordado como hombre que arrastraba sombras. No había sentencia judicial que lo condenara. Pero existía algo más poderoso: la narrativa social. El infierno del que algunos hablaban no era un castigo físico. Era la pérdida gradual del control sobre la propia historia. Durante décadas, Enrique fue quien definió su imagen pública. Ahora, la imagen estaba en manos del juicio colectivo. La familia ya no funcionaba como escudo. El apellido no era garantía automática de respeto. La música seguía existiendo, pero compartía espacio con interrogantes. Y aquí surge el punto más incómodo. ¿Qué ocurre cuando un hombre que basó su identidad en dominar el relato descubre que ya no puede hacerlo? No se trata solo de reputación. Se trata de legado. Cuando los nietos crezcan y busquen información, encontrarán canciones y encontrarán controversias. Encontrarán éxitos y encontrarán testimonios. La memoria no discrimina. Enrique Guzmán continúa defendiendo su versión. No ha admitido culpa. No ha ofrecido una disculpa pública que cambie la narrativa. Se mantiene firme, quizá convencido de que el tiempo terminará por suavizar las aristas. Pero el tiempo no siempre suaviza. A veces,
fija. El disparo que resonó en 1967 no quedó en aquella pared. Se convirtió en símbolo. Símbolo de un modelo de masculinidad que hoy se cuestiona. Símbolo de una estructura familiar que no supo romper el ciclo a tiempo. Hoy el escenario es más pequeño. Las luces menos intensas. El eco más fuerte. Y aunque la historia parece haber llegado a su última etapa, todavía queda una pregunta abierta. ¿Puede un legado artístico sobrevivir cuando el legado emocional está en disputa? La respuesta no la dará un juez ni un comunicado oficial. La dará la memoria colectiva. Y esa memoria no olvida fácilmente. El tiempo terminó haciendo lo que ni la prensa ni las acusaciones lograron por completo. Despojar a Enrique Guzmán del aura de intocable. No fue un derrumbe súbito. Fue una erosión lenta, constante, casi silenciosa. Los escenarios ya no rugían como antes. Las entrevistas dejaron de centrarse en éxitos musicales y comenzaron a girar alrededor del pasado. Cada aparición pública venía acompañada de preguntas incómodas, incluso cuando los entrevistadores evitaban mencionarlas de manera directa. El silencio mismo se volvió insinuación. Enrique insistía en que su historia sería recordada por la música. Hablaba de trayectoria, de disciplina, de décadas de carrera, pero el problema del legado no es lo que uno desea que permanezca, sino lo que la memoria colectiva decide conservar. La fractura familiar seguía abierta. Alejandra continuaba defendiendo a su padre con lealtad firme. Frida mantenía su versión, aunque con menor exposición mediática. El distanciamiento no se resolvió con el paso de los meses. Al contrario, se volvió parte estructural del apellido. Dos relatos conviviendo bajo el mismo nombre. El público observaba, porque cuando una historia se prolonga durante décadas, deja de ser escándalo y se convierte en símbolo. El disparo de 1967, la relación marcada por control, la tensión con los hijos, el caso de ADN, la acusación de la nieta. Cada episodio formaba parte de una línea narrativa difícil de ignorar. Enrique envejecía en medio de esa acumulación. Los problemas de salud comenzaron a ser más visibles. Cancelaciones esporádicas, apariciones breves. El desgaste físico se sumaba al emocional. La imagen del joven rebelde que desafiaba convenciones quedaba muy lejos. Ahora la conversación era otra. No se hablaba de revolución musical, sino de responsabilidad moral. La muerte de Silvia Pinal cerró una etapa histórica del espectáculo mexicano. Los homenajes resaltaron su talento, su fortaleza y su capacidad de supervivencia. En cada documental, en cada recuento, el episodio del disparo reaparecía como sombra inevitable. La narrativa pública consolidó una idea. Silvia fue la sobreviviente. Enrique, el agresor en disputa. No hubo condena penal definitiva, pero hubo algo que pesa más en la vida pública. Reputación. El hombre que durante años disfrutó del privilegio del silencio ahora enfrentaba el ruido permanente de la memoria digital. Internet no olvida. Cada entrevista antigua, cada declaración, cada contradicción queda almacenada. La historia ya no depende de versiones oficiales. Está fragmentada en miles de archivos. Enrique defendió su verdad hasta el final. Nunca se presentó como villano. Nunca aceptó la narrativa que lo colocaba en el centro de una cadena de daño. Para él, fue víctima de exageraciones y malentendidos. Para otros, fue ejemplo de un modelo patriarcal que dañó a quienes lo rodeaban. La sociedad no ofreció un veredicto unánime. Ofreció algo más complejo. Debate. Y ese debate es el verdadero juicio de nuestra época. La última etapa de su vida no estuvo marcada por escándalos explosivos, sino por desgaste. El aplauso disminuyó. El círculo íntimo se redujo. La familia permaneció dividida. El apellido ya no era garantía de admiración incondicional. El infierno del que hablan algunos no es literal. Es simbólico. Es la sensación de que el control se escapa. De que la historia ya no se puede editar. De que la memoria colectiva decide qué parte de tu legado pesa más. Enrique Guzmán fue pionero del rock en español. Eso es innegable. También fue protagonista de una historia familiar atravesada por tensiones profundas. Ambas cosas coexisten, y ahí reside la inquietud final. ¿Puede un artista ser separado de su conducta privada?
Puede una canción sobrevivir a la sombra que la acompaña. Puede una familia romper un ciclo cuando las heridas no se cierran. El apellido Guzmán seguirá apareciendo en titulares, en playlists, en archivos digitales. Pero cada vez que suene una de sus canciones, habrá quienes recuerden algo más que música. Porque la historia no termina cuando el protagonista envejece. Termina cuando la memoria decide qué versión conservar. Y esa decisión ya no depende de él. Al final, la historia de Enrique Guzmán no se reduce a una acusación ni a una canción. Es la historia de un hombre que representó una época y que también encarnó sus sombras. Un ídolo juvenil que conquistó escenarios cuando México descubría el rock and roll. Un esposo que cruzó límites que marcaron para siempre a su familia. Un patriarca que creyó que el silencio era protección y terminó descubriendo que el silencio también hereda heridas. No hubo una caída espectacular ni un veredicto definitivo que cerrara el capítulo. Hubo algo más complejo. Hubo memoria. La memoria de Silvia Pinal como sobreviviente y figura monumental. La memoria de hijos y nietos que crecieron entre tensiones no resueltas. La memoria de un público que aprendió a mirar con más atención aquello que antes se justificaba como temperamento. El legado de un artista no se compone solo de aplausos. Se compone también de las historias que deja detrás del escenario. Y cuando esas historias emergen, el brillo se matiza. Hoy el apellido Guzmán sigue sonando en playlists y documentales. Pero ya no es un símbolo unidimensional. Es un recordatorio de que el talento no exime responsabilidad. De que el poder sin límites deja eco. De que las familias que callan demasiado tiempo terminan hablando en la siguiente generación. La música permanece. La controversia también. Y entre ambas, la memoria colectiva decidirá qué pesa más.